Hola, este es el Dr. Todd Grande. Hoy analizaré el caso de Bob Aidman. Examinaré el contexto del caso, la cronología del crimen y ofreceré mi análisis. Robert Louis Aidman nació el 18 de julio de 1958 en St. Louis, Missouri. Se hacía llamar Bob. Como adulto vivió en St. Charles, cerca de allí. Se casó con una mujer llamada Diane. La pareja no tuvo hijos. Bob estaba en el negocio de seguros de automóviles y abrió su propia oficina de seguros en Capitol Drive, en St. Charles. Se llamaba Brook Auto Insurance Company. Se especializó en ofrecer seguros a conductores de alto riesgo, como personas que estuvieron involucradas en numerosos accidentes culpables. La mayoría de sus clientes eran de bajos ingresos. Bob aceptaba efectivo para pagar las primas de seguro y guardaba el dinero en un cajón con llave en su oficina. Algunas personas le aconsejaron que no hiciera esto. Sin embargo, evidentemente, él pensó que estaría bien. El negocio de los seguros fue un desafío para Bob. Para el 2007, se encontraba en una mala posición financiera. Les dijo a las personas que su negocio estaba fallando y que podría tener que cerrarlo en un par de meses. Ahora veamos la cronología del crimen. El 8 de junio de 2007, alrededor de las 12:37, un cartero se detuvo en la oficina de Bob y descubrió su cuerpo en el suelo. Salió de la oficina y llamó al 911. Aquí está lo que encontró la policía durante el curso de su investigación. Bob Aidman, de 48 años, estaba en su espalda entre dos escritorios en su oficina de seguros. Había sido disparado 3 veces con una pistola semiautomática Glock calibrada en 9 milímetros Luger. El primer disparo rozó su barbilla, el segundo atravesó su cuello y el tercero fue disparado en su ojo izquierdo. El disparo en el cuello podría haber sido fatal, pero el que recibió en el ojo definitivamente lo fue. El último disparo lo realizó alguien parado sobre su cuerpo. Además de los casquillos gastados, se encontraron 2 cartuchos intactos en el suelo, lo que indica que quien mató a Bob puede no haber tenido experiencia en el manejo de armas de fuego semiautomáticas. La policía creía que Bob había sido asesinado a balazos alrededor de las 11 de la mañana, más de 1 hora y media antes del descubrimiento de su cuerpo. La cartera de Bob no estaba, pero aún quedaban $200 en efectivo en el cajón con llave. La policía cortó el bolsillo del pantalón de Bob, que tenía la cartera, y lo envió a un laboratorio para prueba de ácido desoxirribonucleico. La idea aquí es que podrían capturar el ácido desoxirribonucleico de quienquiera que metiera la mano en su bolsillo y agarrara la cartera. Un video de vigilancia de un negocio vecino capturó un Ford Focus blanco con 2 personas adentro, pasando a las 10:50 de la mañana. Y de nuevo a las 10:54 am. El video era de baja calidad. No se podía identificar a los ocupantes del vehículo. Inicialmente la policía se preguntó si la esposa de Bob, Diane, podría haber estado involucrada en su asesinato. Pensaron que su reacción al descubrir el homicidio era inusual, como si no estuviera tan molesta como ellos hubieran esperado. Los investigadores descubrieron que no era la primera vez que la muerte golpeaba cerca de casa para Diane. En 1984, su padre, Jerome, fue asesinado en su hogar. Jerome había sido un oficial de policía. Guardaba su revólver de servicio en la casa con él. Una noche, la policía fue llamada a su casa. Lenora, la esposa de Jerome, afirmó que un intruso lo había matado con su propio revólver. Además, afirmó que estaba siendo acosada por un hombre negro. La policía no encontró evidencia de que un hombre negro la hubiera acosado en el área. Tras su liberación bajo fianza, Lenora se quedó con Bob y Diane. En 1985, Lenora fue encontrada inocente del asesinato de Jerome. A pesar de este veredicto, los investigadores creían que Lenora era culpable en realidad, lo que les llevó a preguntarse si Diane se había inspirado en su madre. ¿Cómo Diane mató a Bob, creyendo que podría replicar el éxito que su madre tuvo al eliminar a su padre? Había otras pruebas que apuntaban a la policía hacia Diane. Les dijo que creía que había una póliza de seguro sobre Bob por alrededor de $5,000. En realidad, había varias pólizas sobre él por alrededor de $400,000. Para empeorar la situación, la policía descubrió que Bob tenía una vida secreta, lo que podría haber enfurecido a Diane. Bob era extremadamente activo en sitios web que presentaban actividad homosexual. Estaba interesado en masajes y en establecer contacto sexual con hombres.
Los investigadores notaron que estaba comunicándose con un hombre llamado Drew de Independence, Missouri, que está a 220 millas al oeste de St. Charles. Contactaron a Drew y descubrieron que los dos hombres estaban teniendo un romance. Drew explicó que Bob y él se reunirían a mitad de camino entre las ciudades de St. Charles e Independencia y tendrían contacto íntimo en habitaciones de hotel. Los hombres tenían sueños de construir una vida juntos, al menos según Drew. La policía sospechaba que Drew podría ser el asesino, pero tenía una coartada sólida. Fue descartado como sospechoso. Drew dijo algo durante una entrevista que centró más atención en la esposa de Bob, Diane. Poco antes de que Bob fuera asesinado, Diane había leído un correo electrónico entre Drew y Bob. Descubrió el asunto, lo que llevó a una discusión con su esposo. Cuando la policía preguntó a Diane sobre el incidente, ella afirmó que la discusión no fue tan grave. Ella estaba herida porque Bob había compartido sentimientos íntimos con Drew en vez de con ella. Bob le explicó a Diane que realmente no estaba teniendo un affair. Solo tenía fantasías. Esta relación simplemente representaba un alivio del estrés. Parecía que Diane realmente no entendía que Bob era gay. Exigió que terminara la relación con Drew, pero no parecía preocupada por la situación más allá de eso. Después de que Bob prometió a Diane que ya no vería a Drew, reanudó la relación. Al parecer, Diane desconocía este detalle. Diane tenía una coartada, pero la policía se preguntaba si podría haber contratado a alguien para matar a Bob debido al descubrimiento de este affair. La policía envió el bolsillo trasero de los pantalones de Bob para una prueba de ácido desoxirribonucleico. En marzo de 2010 llegaron los resultados. Además del ácido desoxirribonucleico de Bob, su bolsillo contenía ácido desoxirribonucleico de un hombre llamado Paul White. Paul había sido cliente de seguros de Bob. Había tenido interacciones negativas previas con la policía. Paul había pasado 15 años en prisión por robo y actualmente estaba en prisión por falsificación. La policía lo entrevistó en septiembre de 2010, pero él negó cualquier participación en el asesinato de Bob. Le explicaron a Paul cómo se encontró su ácido desoxirribonucleico en la ropa de Bob, pero Paul dijo que eso era imposible. Los investigadores descubrieron que se había emitido una multa por registro vencido a un hombre llamado Cleo Hines, quien era amigo de Paul White. Cleo vivía con Paul cuando asesinaron a Bob. El vehículo que Cleo estaba conduciendo cuando recibió la multa era un Ford Focus, igual al que capturó la cámara de video cerca de la oficina de Bob. La policía entrevistó a Cleo. Aquí está lo que les dijo. El día que mataron a Bob, Paul se acercó a él con una pistola y dijo que iban a realizar un robo. Cleo no tenía opción. Tuvo que seguir el plan de Paul. Dejó a Paul en la oficina de seguros de Bob. 5 minutos después, Paul salió. Presumiblemente, Paul había cometido un robo y asesinado a Bob en esos 5 minutos. Con esta confesión, la policía entrevistó a Paul de nuevo. Finalmente, él confesó. Aquí está lo que Paul le dijo a la policía. La mañana del homicidio, Paul perdió dinero apostando y quería obtener más. Él y Cleo planeaban robar en un Walmart, pero tenían miedo de las cámaras. Paul sugirió que robaran a Bob en su lugar. Había ido a la oficina de Bob hace más de 2 meses para pagar en efectivo y sabía que habría dinero. Los dos hombres entraron a la oficina de Bob usando bandanas para disfrazar sus identidades. El plan era que Cleo sostuviera el arma de fuego, que era propiedad de Paul, mientras Paul sacaba el dinero del cajón del escritorio. Durante el robo, Cleo disparó un tiro que rozó la barbilla de Bob. Bob negó tener más dinero y Cleo le disparó de nuevo, haciendo que Bob cayera al suelo. Tras preguntarle Paul a Cleo si Bob había fallecido, Cleo le volvió a disparar. Los hombres robaron la cartera de Bob, que tenía $300. Rápidamente perdieron este dinero en un casino. Paul y Cleo fueron arrestados y acusados de asesinato y robo en primer grado. El 2 de agosto de 2012, Paul White fue condenado por ambos cargos. En septiembre fue condenado a 2 cadenas perpetuas para ser cumplidas de manera consecutiva. Paul no tiene la oportunidad de ser liberado bajo libertad condicional. El 24 de agosto de 2012, Cleo Hines aceptó un acuerdo de Alford por asesinato en segundo grado y robo en primer grado. Un acuerdo de Alford es cuando un acusado acepta las consecuencias de declararse culpable mientras mantiene su inocencia. Esencialmente, están diciendo que el Estado tiene suficiente evidencia para condenarlos, pero aún no admiten culpabilidad. En octubre de 2012,
Cleo fue condenada a 2 penas concurrentes de cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Podrá obtener la libertad por primera vez en 2054. Ahora pasando a mi análisis. Aquí están mis pensamientos sobre algunas áreas que me llamaron la atención en este caso. Artículo número 1. Es claro que tanto Paul como Cleo fueron culpables de asesinato. Parece claro que participaron en una conspiración para robar y asesinar a Bob Aidman. Probablemente nunca disfrazaron sus caras con pañuelos ni nada porque tenían la intención de matar a Bob todo el tiempo. Creo que estaban motivados por su deseo de volver al casino. Los hombres querían más dinero para apostar y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Desafortunadamente, la costumbre de Bob de guardar dinero en efectivo en un cajón de su oficina fue todo lo que se necesitó para atraer la atención de delincuentes homicidas y codiciosos. No valoraba la desesperación de la gente por obtener un poco de dinero. Artículo número 2. Cuando solo se mira el principio y el final de la historia de Bob, el caso es bastante claro. Bob fue asesinado por poco dinero. Lamentablemente, robos y asesinatos así son comunes. Sin embargo, la parte media del caso es mucho más interesante. Durante la investigación, antes de que llegaran los resultados del ácido desoxirribonucleico, la policía examinó las actividades de Bob. Nadie habría sospechado que Bob estaba teniendo un romance con un hombre y parecía estar adicto a sitios web para homosexuales con desafíos de vestimenta. Todos creían saber todo sobre Bob. Esta parte de su vida se mantuvo en secreto. Lamentablemente, esta actividad solo aumentó las sospechas sobre su esposa, Diane, ya que ahora tenía un motivo más fuerte para perjudicarlo. Cuando las personas están considerando la infidelidad, rara vez se les ocurre cómo, en caso de su propio asesinato, podría usarse como evidencia para que la policía persiga a una persona inocente. Supongo que las personas simplemente nunca esperan ser asesinadas. O tal vez si consideran la posibilidad, piensan para sí mismos, bueno, mis problemas habrán terminado. Los demás son autosuficientes. Esto me lleva al punto número 3. Diane tuvo una cantidad asombrosa de mala suerte en este caso, lo que provocó que la policía la observara de cerca. Ella dio a la policía información incorrecta sobre el seguro de vida de Bob, lo que pudo haber sido un error honesto o no. Años después, la madre de Diane fue acusada de asesinar al padre de Diane. Su esposo, Bob, estaba teniendo un romance secreto con un hombre en el momento de su asesinato. Diane acababa de descubrir el romance. Bob continuó el romance a pesar de ser descubierto, y la policía pensó que Diane no tuvo la respuesta emocional correcta ante la muerte de Bob. Diane tuvo mucha suerte de tener una coartada y que la policía no se precipitara. Los investigadores se mantuvieron imparciales sobre el posible asesino de Bob. Finalmente, el ácido desoxirribonucleico apuntó a los verdaderos asesinos. Diane no tuvo nada que ver con el asesinato de su esposo. Ella también fue una víctima en este caso. Ahora pasando a mis pensamientos finales. Creo que una lección que aprendemos de este caso es esta. Muchas veces cuando se descubre una vida secreta, la vida involucra sexo de una forma u otra. Este comportamiento lleva a algunas personas a tomar riesgos extremos, incluyendo malas decisiones financieras. Por ejemplo, en este caso, aunque Bob estaba dirigiendo un negocio en quiebra, estaba lo suficientemente motivado por el sexo para conducir horas a través de Missouri y alquilar habitaciones de hotel para estar con su amante. Al final, su vida secreta no estaba realmente vinculada a su homicidio. Simplemente estaba ahí. Ocurrió al mismo tiempo, pero los dos eventos fueron completamente independientes. Supongo que la segunda lección que se podría aprender en este caso sería que, en el caso de un asesinato, prácticamente cada secreto está sujeto a ser descubierto. Esas son mis reflexiones sobre el caso de Bob Aidman. Muchas gracias por ver. Hablaré contigo pronto.